Episodio 9. La fuga de los antropófagos. ¡Se lo han zampado al patapalo! ¡Un estofado de patapalo! O una voz imitando una voz de mujer. ¡Camarero, un pedazo de macho bien asado sin pimienta, por favor! Era muy raro, avanzada la noche, que no se oyese gritar una u otra de esas frases, cuando no las tres. Clouseau y yo nos preguntábamos el por qué y por quién eran proferidas esas frases durante la noche. Esta tarde he sabido la clave del misterio. Es uno de los protagonistas quien me lo cuenta. Se llama Marius de la Ciutat, especialista en cajas de caudales. Cuando supo que había conocido a su padre, Titín, no tuvo miedo de hablar conmigo. Tras haberle contado aparte de mi fuga, le pregunto, lo cual es normal entre nosotros. ¿Y tú? «Buah», me dice. «Yo estoy metido en un feo asunto. Me temo mucho que por una simple evasión me endiñarán 5 años. Soy del piro, llamando piro de los antropófagos. Lo que a veces oyes gritar por la noche. Se lo han zampado, etcétera, o un estofado, etcétera. Es por los hermanos Gravin. Nos largamos 6 del kilómetro 42. En el piro estaban Dédé y Jean Graville, dos hermanos de 30 y 35 años, lioneses, un napolitano de Marsella y yo, de la Ciutat, más un macho de Angers, que tenía una pata de palo y un joven de 23 años que le hacía de mujer. Salimos con bien de Magoní, pero en el mar no pudimos orientarnos y en unas horas fuimos rechazados a la costa de la Guayana holandesa. No pudo salvarse nada del naufragio, ni víveres, ni nada, y nos vimos afortunadamente vestidos en la selva. Debo decirte que en ese paraje no hay playa y el mar penetra en la selva virgen. Es inextricable, infranqueable a causa de los árboles derribados, sea rotos en su base, sea desarraigados por el mar, enmarañados unos con otros. Tras haber caminado un día entero, llegamos a tierra seca. Nos dividimos en 3 grupos, los Graville, yo y Giuseppe, y el patapalo por direcciones diferentes. 12 días después volvemos a encontrarnos casi en el sitio donde nos habíamos separado, los Graville, Giuseppe y yo. Era un lugar que estaba rodeado de lodo viscoso y no habíamos encontrado ningún paso. No hace falta que te describa la pinta que teníamos. Habíamos vivido 13 días sin comer nada más que raíces de árboles o brotes tiernos. Muertos de hambre y de fatiga, completamente exhaustos, decidimos que yo y Giuseppe, con el resto de nuestras fuerzas, volveríamos a orillas del mar y ataríamos una camisa lo más alto posible en un árbol para rendirnos al primer barco guardacostas holandés que, seguramente, no dejaría de pasar por allí. Los Graville debían, tras haber descansado unas horas, buscar el rastro de los otros 2. Debía ser fácil, pues al salir habíamos convenido que cada grupo dejaría rastro de su paso con ramas rotas. Ahora bien, he aquí que horas después ven llegar al patapalo, solo. ¿Dónde está el pequeño? Lo he dejado muy lejos porque no podía andar. Hay que ser muy asqueroso para atreverse a dejarlo. Él ha sido quien ha querido que me volviese atrás. En este momento Dédé observa que en su único pie lleva un zapato del chaval. ¿Y encima le has dejado descalzo para ponerte un zapato suyo? Te felicito. Y pareces estar en forma, no como nosotros. Has comido, se nota. Sí, he encontrado un mono herido. Mejor para ti. Pero entonces Dédé se levanta, empuñando el cuchillo, pues cree comprender al ver que el patapalo también lleva el macuto lleno. Abre tu macuto, ¿qué hay dentro? Abre el macuto y aparece un trozo de carne. ¿Eso qué es? Un pedazo de mono. Canalla, has matado al chaval para comértelo. No, Dédé, te lo juro. Iba muerto de fatiga y solo he comido un poquitín de él. Perdona. Apenas he terminado de hablar, cuando ya tiene el cuchillo hincado en el vientre, y entonces lo registra, encuentra una bolsita de cuero con fósforos y un rascador. Rabiosos porque antes de separarse el patapalo no haya querido compartir los fósforos y también por el hambre, encienden fuego y se disponen a comérselo. Giuseppe llega en pleno festín. Le invitan. Giuseppe rehúsa. A la orilla del mar había comido cangrejos y pescado crudo, y asiste, sin participar en él, al espectáculo de los Graville colocando sobre las brasas más trozos de carne y hasta valiéndose de la pata de palo para alimentar la lumbre. Así es que Giuseppe vio aquel día y el siguiente a los Graville comerse al hombre. Yo, confirma diciendo Marnis,
Todavía estaba del mar cuando Giuseppe fue a buscarme. Llenamos el sombrero de pececitos y de cangrejos y fuimos a asarlos en el fuego de los Gravil. No vi el cadáver, seguramente lo arrastraron lejos de allí, pero sí vi todavía varios trozos de carne apartados del fuego, sobre la ceniza. 3 días después, un guardacosta nos recogía y nos entregaba a la penitenciaría de Saint-Laurent-du-Maroni. Giuseppe se fue de la lengua. Todo el mundo en esta sala conoce el caso, hasta los guardianes. Te lo cuento porque he sabido de todos, y como los Gravil son tipos de mal carácter, eso explica la guasa que oyes por la noche. Oficialmente estamos acusados de evasión con el agravante antropofagia. Lo malo es que, para defenderme, tendría que acusar y eso no se hace. Giuseppe incluido. Todo el mundo niega en el sumario. Decimos que desaparecieron en la selva. Esta es mi situación, papillón. Te compadezco, macho, pues, en efecto, solo puedes defenderte acusando a los demás. 1 mes después, Giuseppe era asesinado de una cuchillada en pleno corazón durante la noche. No hizo falta siquiera preguntarse quién había sido el culpable. Esta es la auténtica historia de los antropófagos, que se comieron a un hombre ayudándolo a asarse con su propia pata de palo, un hombre que, a su vez, se había zampado al chaval que le acompañaba. Esta noche estoy acostado en otro sitio de la barra de justicia. Ocupo el de un hombre que se ha ido y, pidiendo a cada uno que se corra un puesto, tengo a Clouseau a mi lado. Desde donde estoy acostado, aunque con el pie izquierdo sujeto a la barra por una argolla, puedo, sentándome, ver lo que pasa en el patio. La vigilancia es estrecha, hasta el punto de que las rondas no tienen cadencia. Se suceden sin parar y otras llegan en sentido contrario en cualquier momento. Los pies me responden muy bien, y es necesario que llueva para que sienta dolores. Así es que estoy en condiciones de emprender otra vez la acción. Pero, ¿cómo? Esta sala carece de ventanas, solo tiene una inmensa reja continua que cubre toda la anchura y llega al techo. Está situada de forma que el viento del nordeste penetre libremente. Pese a una semana de observación, no logro encontrar un fallo en la vigilancia de los guardianes. Por primera vez, casi llego a admitir que conseguirán encerrarme en la reclusión de la isla de San José. Me han dicho que es terrible. La llaman la comedora de hombres. Otra información. Ningún hombre, desde hace 80 años que existe, ha podido evadirse de ella. Naturalmente, esa semi-aceptación de haber perdido la partida me impulsa a contemplar el futuro. Tengo 28 años y el capitán instructor pide 5 años de reclusión. Será difícil que salga del paso con menos. Tendré, pues, 33 años cuando salga de la reclusión. Todavía queda mucho dinero en mi estuche. Por lo tanto, si no me fugo, lo cual es probable por razón de lo que sé, cuando menos será menester que me mantenga en buena salud. 5 años de aislamiento completo son difíciles de aguantar sin volverse loco, por lo que cuento, bien alimentado, con disciplinar desde el primer día de cumplir pena mi cerebro según un programa bien establecido y variado. Evitar todo lo posible los castillos de arena y, sobre todo, los sueños relativos a la venganza. Me dispongo, pues, desde ahora, a cruzar en plan de vencedor el terrible castigo que me espera. Me dispongo, pues, desde ahora, a cruzar en plan de vencedor el terrible castigo que me espera. Sí, habrán perdido el tiempo. Saldré de la reclusión fuerte físicamente y todavía en plena posesión de mis facultades físicas y mentales. Trazar ese plan de conducta y aceptar serenamente lo que me espera me ha hecho bien. La brisa que penetra en la sala me acaricia antes que a todos los demás y, en verdad, me causa bienestar. Clouseau sabe cuándo no quiero hablar, por lo que no ha turbado mi silencio. Fuma mucho, nada más. Se perciben algunas estrellas y le digo: ¿ves las estrellas desde tu sitio? Sí, dice él asomándose un poco, pero prefiero no mirarlas, pues me recuerdan demasiado a las estrellas de cuando nos rapiramos. No te preocupes, volveremos a verlas a millares otra vez. ¿Cuándo? ¿Dentro de 5 años? Clouseau, el año que acabamos de vivir, todas esas aventuras que hemos pasado, las personas que hemos conocido, ¿acaso no valen 5 años de reclusión? ¿Preferirías no habértela aspirado a estar en las islas desde tu llegada? Por razón de lo que nos espera y que no es moco de pavo, ¿te arrepientes de habértela aspirado? Contéstame sinceramente. ¿Te arrepientes sí o no? Papi,
Olvidas una cosa que yo nunca tuve. Los 7 meses que pasaste con los indios. Si hubiese estado contigo, pensaría igual. Pero yo estaba en la cárcel. Perdona, lo había olvidado, estoy divagando. No, no divagas y, a pesar de todo, estoy contento de habérmela aspirado porque también yo pasé momentos inolvidables. Solo que me da cierta angustia lo que me espera en la comedora de hombres. 5 años casi resulta imposible hacerlos. Entonces le explico lo que he decidido hacer y siento que reacciona muy positivamente. Me satisface ver a mi amigo reanimado a mi lado. Según ciertos rumores, el comandante que vendrá a presidir el Consejo de Guerra tiene fama de ser un hombre severo, pero, al parecer, muy recto. No acepta así como así las patrañas de la administración. Es, pues, dentro de lo que cabe, una buena noticia. Clouseau y yo, pues Matuguet está en celda desde nuestra llegada, hemos rechazado tener un vigilante por abogado. Decidimos que yo hablaría por los 3 y expondré personalmente nuestra defensa. El juicio. Esta mañana, recién afeitados y rapados, con uniforme nuevo a listas rojas, calzando zapatos, esperamos en el patio el momento de comparecer ante el tribunal. Hace 15 días que a Clouseau le quitaron el escayolado. Camina normalmente, no ha quedado cojo. El Consejo de Guerra empezó el lunes y estamos a sábado por la mañana. Se llevan, pues, 5 días de procesos diversos. El proceso de los hombres de las hormigas ha requerido un día entero. Condenados a muerte los 2, no he vuelto a verles. A los hermanos Garville les endiñan 4 años tan solo, por falta de pruebas del acto de antropofagia. Su proceso ha requerido más de un día y medio, el resto de homicidios de 4 a 5 años. Por lo general, de los 14 inculpados comparecidos, las penas infligidas han sido más bien severas, pero aceptables, sin exageración. El tribunal comienza a las 7:30. Estamos en la sala cuando un comandante, con uniforme de mearista, entra acompañado de un viejo capitán de infantería y un teniente que actuarán de asesores. A la derecha del tribunal, un vigilante con galones, un capitán, representa a la administración, a la acusación. Caso Charrier, Clouseau, Matuguet. Estamos a 4 metros aproximadamente del tribunal. Tengo tiempo de observar la cara curtida por el desierto de ese comandante de 40 o 45 años, de sienes canosas. Pobladas cejas coronan unos ojos negros magníficos que nos miran directamente a los ojos. Es un auténtico militar. En su mirada no hay asomo de maldad. Nos escruta, nos sopesa en unos segundos. Mis ojos se clavan en los suyos y luego, deliberadamente, los bajo. El capitán de la administración ataca exageradamente, lo que le hará perder la partida. Califica de intento de asesinato la eliminación momentánea de los vigilantes. En cuanto al árabe, afirma que fue un milagro que no muriese de los múltiples golpes que le dimos. Comete otro error diciendo que somos los presidiarios que, desde que existe el presidio, han ido a llevar más lejos el deshonor de Francia. ¡Hasta Colombia! 2.500 kilómetros, señor presidente. Han recorrido esos hombres. Trinidad, Curazao, Colombia. Todas esas naciones han escuchado seguramente los comentarios más falaces sobre la administración penal francesa. Pido 2 condenas con acumulación de pena, o sea, en total 8 años. 5 años por tentativa de homicidio, por una parte, y 3 años por evasión, por otra. Eso para Charrier y Clouseau. Para Matuguet pido tan solo 3 años por evasión, pues se desprende de la indagación que no participó en la tentativa de asesinato. El presidente. El tribunal tendría interés en oír el relato más breve posible de esa larguísima odisea. Cuento, olvidando en parte Magui, nuestro viaje por mar hasta Trinidad. Describo a la familia Bowen y sus bondades. Cito la frase del jefe de policía de Trinidad. No tenemos por qué juzgar a la justicia francesa, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que manden a la Guayana a sus condenados. Por eso les ayudamos. Curazao, el padre Higuené de Bruin, el incidente del talego de Florines, luego Colombia. ¿Por qué y cómo fuimos a Colombia? Muy rápidamente, una breve explicación de mi vida entre los indios. El comandante escucha sin interrumpirme. Me pide tan solo unos cuantos detalles más sobre mi vida con los indios, episodio que le interesa enormemente. Después, las prisiones colombianas, en particular el calabozo submarino de Santa Marta. Gracias. Su relato ha ilustrado al tribunal y a la par le ha interesado. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos. No veo a sus defensores. ¿Dónde están? No tenemos.
Le ruego que me permita llevar la defensa de mis compañeros y la mía propia. Puede usted hacerlo. Los reglamentos lo admiten. Un cuarto de hora después se reanuda la sesión. El presidente: Así pues, el tribunal le autoriza a llevar la defensa de sus compañeros y la suya propia. Sin embargo, le advertimos que este tribunal le quitará la palabra si falta usted al respeto al representante de la Administración. Puede defenderse con entera libertad, pero con expresiones decorosas. Tiene usted la palabra. Pido al tribunal que descarte pura y simplemente el delito de tentativa de asesinato. Es inverosímil y voy a demostrarlo. Yo tenía 27 años el año pasado. Incluso 30. Nos encontrábamos en plena forma, recién llegados de Francia. Medíamos 1,74 m y 1,75 m. Golpeamos al árabe y a los vigilantes con las patas de hierro de nuestro catre. Ninguno de los 4 quedó gravemente herido. Fueron golpeados, pues, con mucha precaución, con objeto que logramos de dejarles sin sentido, haciéndoles el menor daño posible. El vigilante acusador ha olvidado decir, o ignora, que los trozos de hierro estaban envueltos en trapos para evitar el riesgo de matar a nadie. El tribunal, compuesto por hombres de carrera, sabe perfectamente lo que un hombre forzudo puede hacer golpeando a alguien en la cabeza de plano con una bayoneta. Entonces puede figurarse también lo que puede hacerse con una pata de cama de hierro. Hago observar al tribunal que ninguna de las 4 personas atacadas fue hospitalizada. Por tener cadena perpetua, creo que el delito de evasión es menos grave que para un hombre condenado a una pena menor. Es muy difícil aceptar, a nuestra edad, no volver a la vida nunca más. Pido para los 3 la indulgencia del tribunal. El comandante musita con los 2 asesores y, luego, golpea la mesa con el mazo. Acusados, en pie. Los 3, tiesos como estacas, esperamos. El presidente: El tribunal descarta la tentativa de asesinato. No tiene por qué dictar sentencia, ni siquiera de absolución por ese hecho. En cuanto al delito de evasión, son ustedes reconocidos culpables en segundo grado. Por ese delito, el tribunal les condena a 2 años de reclusión. A coro decimos: Gracias, mi comandante. Y yo añado: gracias al tribunal. En la sala, los guardianes que asistían al proceso no daban crédito a sus oídos. Cuando volvemos al edificio donde están nuestros compañeros, todo el mundo se alegra de la noticia. Nadie tiene envidia. Al contrario, hasta los que la han pringado nos felicitan sinceramente por nuestra suerte. François Sierra ha venido a abrazarme. Está loco de contento. Sexto cuaderno. Las Islas de la Salvación. Llegada a las islas. Mañana debemos embarcar para las Islas de la Salvación. Pese a todo lo que he luchado, esta vez estoy a casi unas horas de ser internado de por vida. Primero, tendré que cumplir 2 años de reclusión en la isla de San José. Espero que haré falso el sobrenombre que le han dado los presidiarios, la comedora de hombres. He perdido otra vez la partida, pero mi ánimo no es el de un vencido. Debo alegrarme de no tener que cumplir más que 2 años en esa cárcel de otra cárcel. Como me he prometido, no me dejaré llevar fácilmente por las divagaciones que crea el aislamiento completo. Para escapar a ellas, tengo el remedio. Debo, de antemano, verme libre, sano y fuerte, como un presidiario normal de las islas. Cuando salga, tendré 30 años. En las islas, las evasiones son rarísimas, lo sé. Pero, aunque contadas con los dedos, las ha habido. Pues bien, yo me evadiré, seguro. Dentro de 2 años, me evadiré de las islas. Se lo repito a Clouseau, quien está sentado a mi lado. Mi buen Papillón, es muy difícil desanimarte y envidio la fe que tienes de ser libre un día. Hace 1 año que no paras de pirártelas y una sola vez has renunciado a ello. Tan pronto acaba de salirte mal una fuga, cuando ya preparas otra. Me extraña que aquí no hayas intentado nada. Aquí, compañero, solo hay un modo: fomentar una revuelta. Pero para eso se necesita tiempo, y no lo tengo suficiente para convencer a todos esos seres difíciles. He estado a punto de provocarla, pero he tenido miedo de que me devorase. Esos 40 hombres que están aquí son todos antiguos presidiarios. El camino de la podredumbre les ha absorbido. Reaccionan de otra forma que nosotros. Por ejemplo, los antropófagos, los tipos de las hormigas, el que echó veneno en la sopa y, para matar a un hombre, no titubeó en envenenar a otros 7 que nunca le habían hecho nada. ¿Pero en las islas habrá el mismo tipo de hombres? Sí,
Pero de las islas me evadiré sin la ayuda de nadie. Me iré solo o, a lo sumo, con un compañero. Te sonríes, Clouseau. ¿Por qué? Sonrío porque nunca abandonas la partida. El fuego que te abrasa las entrañas de verte en París presentando la cuenta a tus 3 amigos te sostiene con una fuerza tal que no admites que lo que tanto anhelas no pueda realizarse. Buenas noches, Clouseau. Hasta mañana. Sí, las veremos, esas malditas islas de la salvación. Lo primero que tenemos que preguntar es por qué esas islas de perdición las llaman de la salvación. Y, volviendo la espalda a Clouseau, asomó un poco el rostro hacia la brisa nocturna. El día siguiente, muy temprano, embarcamos para las islas. 26 hombres a bordo de una carraca de 400 toneladas, el Tanón, barco de cabotaje que hace el viaje que llena las islas Saint-Laurent ida y vuelta. De 2 en 2 nos encadenan los pies y nos esposan. 2 grupos de 8 hombres delante vigilados por 4 guardianes armados de mosquetones, más un grupo de 10 detrás con 6 guardianes y los 2 jefes de escolta. Todo el mundo está en la cubierta de esta carraca que amenaza zozobrar a cualquier momento de mar gruesa. Decidido a no pensar durante el viaje, quiero distraerme, por lo que, solo para contrariarles, digo en voz alta al vigilante que tengo más próximo y que pone cara de funeral: con las cadenas que nos habéis puesto no hay peligro de que nos salvemos si este barco podrido se fuese a pique, lo cual podría muy bien ocurrir con mar gruesa en el estado en que se encuentra. Medio adormilado, el guardián reacciona como yo había previsto. Que os ahoguéis vosotros nos importa un bledo. Tenemos orden de encadenaros y ya está. La responsabilidad la tienen los que dan las órdenes. Nosotros, de todas formas, quedamos cubiertos. De todas formas, tiene usted razón, señor vigilante. Con cadenas o sin cadenas, si este féretro se parte en el camino, nos vamos todos a pique. Oh, ¿sabe usted? Hace mucho tiempo, dice el muy imbécil, que este barco hace ese trayecto y nunca le ha pasado nada. Sí, pero precisamente porque hace demasiado tiempo que existe este barco, ahora debe estar a punto de que le pase algo importante en el momento menos pensado. He conseguido lo que quería, cortar ese silencio general que me ponía nervioso. Sí, esta carraca es peligrosa y encima nos encadenan. Sin cadenas, de todos modos, queda alguna posibilidad. Ah, lo mismo da. Nosotros, con el uniforme y las botas del mosquetón, tampoco andamos ligeros. El mosquetón no cuenta, porque en caso de naufragio no cuesta echarlo por la borda, dice otro. Viendo que tragan el primer anzuelo, les tiro el segundo. ¿Dónde están los botes de salvamento? Solo veo uno muy pequeño. Para 8 hombres todo lo más. Entre el comandante y la dotación se llenaría enseguida. Los demás, que se pudran. Entonces la cosa se dispara, en alto diapasón. Es verdad, no hay nada y este barco está tan deteriorado que me parece una irresponsabilidad inaceptable que padres de familia deban correr tanto peligro por acompañar a esos tunantes. Como estoy en el grupo que se encuentra en el puente trasero, los 2 jefes de convoy y viajan con nosotros. Uno de ellos mira y dice: ¿Eres tú, Papillón, el que viene de Colombia? Sí. No me extraña que hayas ido tan lejos. Parece que entiendes de navegación. Pretenciosamente respondo: sí, mucho. Eso provoca una situación molesta. Por si fuese poco, el comandante baja de su puesto de mando, pues acabamos de salir del estuario del Maroni y, como es el sitio más peligroso, ha debido llevar personalmente el timón. Ahora lo ha pasado a otro. Así pues, ese comandante de un color negro Tombuctú, pequeño y gordo, de semblante bastante joven, pregunta dónde están los tipos que han ido en una tabla hasta Colombia. Ese y aquel, el de al lado, dice el jefe del convoy. ¿Quién era el capitán?, pregunta el enano. Yo, señor. Bueno, pues, muchacho, como marino te felicito. No eres un hombre corriente. Toma. Se mete la mano en el bolsillo de la chaqueta. Acepta este paquete de tabaco bleu con papel de fumar. Fúmatelo a mi salud. Gracias, mi comandante, pero yo también debo felicitarlo a usted por atreverse a navegar en este coche fúnebre 1 o 2 veces por semana, según creo. Se ríe a carcajadas, para colmar la medida de las personas que quise contrariar. Dice: ¡ja! Tienes razón. Hace mucho tiempo que hubiesen debido mandarla al cementerio esta carraca, pero la compañía espera que se hunda para cobrar el seguro. Entonces terminó diciendo con una estocada: afortunadamente para usted y la tripulación,
tiene un bote de salvamento. Afortunadamente sí, dice el comandante sin reflexionar, antes de desaparecer por la escalerilla. Aquel tema de conversación deliberadamente provocado por mí llenó mi viaje más de 4 horas. Cada cual tenía algo que decir, y la discusión, no sé cómo, llegó hasta la proa del barco. La mar hoy, hacia las 10 de la mañana, no es gruesa, pero el viento no favorece el viaje. Hacemos nordeste, es decir, que vamos contra viento y marea, lo cual, naturalmente, hace cabecear y balancear más de lo normal el barco. Varios vigilantes y presidiarios están mareados. Por suerte para mí, el que está encadenado conmigo tiene espíritu de lobo de mar, pues nada es más desagradable que ver vomitar al lado de uno. Ese chico es un verdadero titi. Subió a presidio en 1927. Hace, pues, 7 años que está en las islas. Es relativamente joven, 38 años. Me llaman Tití Lavelot. Pues debo decirte, amigo mío, que Lavelot es mi fuerte. Por lo demás, en las islas vivo de eso. Velot todas las noches a 2 francos el tanto. Y, cantando las cartas, la apuesta sube. Si ganas por un 200 de sota, el tío te paga 400 francos y algunas plumas de los otros puntos. Pero, entonces, ¿hay mucho dinero en las islas? Ah, sí, mi buen papillón. Las islas están llenas de estuches abarrotados de parné. Unos suben con ellos, otros, pagando un 50%, reciben dinero a través de los vigilantes trapisondas. Se nota que eres nuevo, amigo. ¿No sabes nada de eso? No, nada absolutamente. Solo sé que es muy difícil fugarse. ¿Fugarse? Dice Titi. No vale la pena hablar siquiera de ello. Va para 7 años que estoy en las islas y ha habido 2 evasiones con el resultado de 3 muertos y 2 capturados. Nadie lo ha logrado. Por eso hay pocos candidatos a probar suerte. ¿Por qué has ido a Tierra Grande? A que me radiografiasen para ver si tengo úlcera. ¿Y no intentaste evadirte del hospital? ¿Quién habla? Tú, papillón, lo echaste todo a perder. Y, encima, tuve la mala suerte de ir a parar a la misma sala de donde te evadiste. ¡Qué vigilancia! Cada vez que nos acercábamos a una ventana para respirar un poco, te obligaban a apartarte de ella. Y cuando preguntabas el por qué, te contestaban: por si acaso se te ocurría hacer como papillón. Dime, Titi, ¿quién es ese tipo alto que está sentado al lado del jefe del convoy? ¿Es un chivato? ¿Estás loco? Ese tipo es muy apreciado por todos. Es un cabrito, pero sabe portarse como un verdadero ampón. Nada de frecuentar a los guardianes, nada de sitio de favor, su rango de presidiario bien mantenido. Capaz de dar un buen consejo, buen camarada, distante con la poli. Ni siquiera el cura y el doctor han podido emplearle. Ese cabrito que se porta como todo un hombre, como puedes ver, es un descendiente de Luis XV. Sí, amigo mío, es conde, pero conde de verdad. Se llama Jean de Bergerac. No obstante, cuando llegó, le costó trabajo granjearse la estima de los hombres, pues había cometido algo muy asqueroso para subir a los duros. ¿Qué hizo? Pues tiró a su propio hijo al río desde un puente, y como el chaval cayó en un sitio donde había poca agua, tuvo el valor de bajar, recogerlo y arrojarlo a una sima más profunda. ¿Cómo? ¿Es como si hubiese asesinado 2 veces a su propio chico? Dice un amigo mío, que es contable y vio su expediente, ese macho estaba aterrorizado por el ambiente de nobleza que le rodeaba, y su madre había echado a la calle como a una perra a la madre del chico, que era una joven sirvienta de su castillo. Según mi amigo, ese muchacho estaba dominado por una madre orgullosa, pedante, que lo humilló tanto por haber tenido él, un conde, relaciones con una chacha, que ya no sabía lo que se hacía cuando fue a tirar al agua al chico tras decir a su madre que lo había llevado a la asistencia pública. ¿A cuánto le han condenado? 10 años solamente. Puedes imaginar, papillón, que no es un tipo como nosotros. La condesa, jefe de honor de la casa, debió explicar a los magistrados que matar al chaval de una criada no es un delito tan grave, cuando ha sido cometido por un conde que quiere salvar la reputación de su familia. ¿Conclusión? Bien, mi conclusión personal de humilde golfo parisiense es la siguiente.
libre y sin preocupaciones a la vista. Ese conde Jean de Begac era un hidalgo educado de tal manera que, contando tan solo la sangre azul, todo lo demás era insignificante y no valía la pena de preocuparse por ello. Quizá no eran siervos propiamente dichos, pero cuando menos seres desdeñables. Aquel monstruo de egoísmo y de pretensiones que era su madre le habría triturado y aterrorizado hasta tal punto que ya era como ellos. Pero en el presidio, ese señor que antes creía tener derecho de pernada se ha vuelto un verdadero noble en toda la acepción de la palabra. Eso parece paradójico, pero solo ahora es de verdad el conde Jean de Begac. Las Islas de la Salvación, ese desconocido para mí, ya no lo será dentro de unas horas. Sé que es muy difícil evadirse de ellas, pero no imposible. Y, aspirando con deleite el viento del alta mar, pienso, cuando ese viento en contra se volverá viento en popa en una evasión. Llegamos. Ahí están las islas. Forman un triángulo. Royal y San José son la base, la del Diablo, la altura. El sol, que ya ha declinado, las ilumina con todas sus luces, pero no tienen tanta intensidad como en los trópicos, por lo que pueden contemplarse detalladamente. Primero, la Royal, con una cornisa llana en torno de su cerro de 200 metros de altura. La cima, plana. El conjunto produce la impresión de un sombrero mexicano puesto sobre el mar, cuya punta hubiese sido desmochada. En todas partes, cocoteros muy altos y muy verdes también. Casitas de tejados rojos dan a esa isla un atractivo poco común, y quien no sepa lo que hay más arriba desearía vivir en ella toda la vida. Un faro en la meseta debe alumbrar de noche a fin de que, con mala mar, los barcos no se estrellen en las rocas. Ahora que estamos más cerca, distingo 5 edificios grandes y largos. Por Titi me entero de que primero hay 2 inmensas salas donde viven 400 presidiarios. Después, el pabellón de represión, con sus celdas y sus calabozos, rodeado por una alta muralla blanca. El 4.º edificio es el hospital de los presidiarios y el 5.º el de los vigilantes. Y en todas partes, diseminadas en las laderas, casitas de tejados rojos donde viven los vigilantes. Más lejos de nosotros, pero más cerca de la punta de Royal, San José, menos cocoteros, menos follaje y, en la meseta, un inmenso caserón que se ve muy distintamente desde el mar. Enseguida comprendo. Es la reclusión. Titi Lavelot me lo confirma. Me muestra, más abajo, las edificaciones del campamento donde viven los presidiarios que cumplen pena normal. Esas edificaciones están junto al mar. Las torretas de vigilancia se destacan muy netamente con sus troneras y, luego, más casitas muy monas con sus paredes pintadas de blanco y su tejado rojo. Como el barco toma por el sur la entrada de la isla Royal, ahora ya no vemos la pequeña isla del Diablo. Por la impresión que me ha dado vista desde proa, es un enorme piñón cubierto de cocoteros sin construcciones importantes. Algunas casas a orillas del mar, pintadas de amarillo con tejados de color oscuro. Más tarde sabré que son las casas donde viven los deportados políticos. Estamos entrando en el puerto de Royal, bien resguardado por un inmenso malecón hecho de grandes bloques, obra que, para ser llevada a cabo, ha debido costar muchas vidas de presidiarios. Tras 3 toques de sirena, el Tanón ancla a unos 200 metros del muelle. Ese muelle, bien construido con cemento y grandes cantos rodados, es muy largo y tiene más de 3 metros de alto. Edificaciones pintadas de blanco, más atrás, se alinean a lo largo de él. Pintado en negro sobre fondo blanco leo: puesto de guardia, servicio de canoas, panadería, administración del puerto. Se ven presidiarios que contemplan el barco. No llevan el uniforme listado, sino pantalones y una especie de blusón blancos. Titi Lavelot me dice que en las islas quienes tienen dinero se lo hacen cortar a medida por los sastres, con sacos de harina de los que se han quitado los letreros, trajes muy flexibles y que hasta resultan ligeramente elegantes. Casi nadie, dice, lleva el uniforme de presidiario. Una lancha se acerca al Tanón. Un vigilante al timón, 2 vigilantes armados de mosquetones a derecha e izquierda, a popa, junto a aquel, 6 presidiarios de pie, con el torso desnudo, pantalones blancos, bogan con inmensos remos. Pronto cubren la distancia. Detrás de ellos, remolcada, sigue una gran canoa parecida a las de salvamento, vacía. Acostan. Primero bajan los jefes del convoy, que se sitúan a popa. Luego, 2 vigilantes con mosquetones van hacia proa. Con los pies destrabados, pero con las esposas puestas, bajamos de 2 en 2 a la canoa.
los 10 de mi grupo y, luego, los 8 del grupo de proa. Los remeros arrancan, harán otro viaje para los demás. Desembarcamos en el muelle y, alineados frente al edificio de la administración del puerto, esperamos. Ninguno de nosotros lleva paquetes. Sin hacer caso de los guardias, los deportados nos hablan en voz alta, desde una distancia prudente de 5 a 6 metros. Varios deportados de mi convoy me saludan amistosamente. Cesari y Esari, 2 bandidos corsos que conocí en San Martín, me dicen que son barqueros en el servicio del puerto. En este momento llega Chapar, el del asunto de la bolsa de Marsella, a quien conocí en libertad en Francia. Sin cumplidos, delante de los guardianes, me dice: «No te preocupes, papillón. Cuenta con tus amigos. No te faltará nada en la reclusión. ¿Cuánto te han endiñado?» 2 años. Bueno, eso pasa pronto y además estarás con nosotros. Ya verás, no se está mal aquí. Gracias, Chapar. ¿Y Dega? Es contable, está arriba. Me extraña que no esté aquí. Sentirá no haberte visto. En este momento llega Galgani. Viene hacia mí. El vigilante quiere impedirle que pase, pero logra pasar de todos modos, diciendo: «No va usted a impedirme que abrace a mi hermano. Vaya, hombre». Y me abraza, diciendo: «Cuenta conmigo». Luego hace ademán de retirarse. «¿Qué haces?» «Soy cartero». «¿Qué tal?» «Estoy tranquilo». Los últimos han desembarcado ya y se reúnen con nosotros. Nos quitan las esposas a todos. Titi Labelot, de Begac y unos desconocidos son apartados de nuestro grupo. Un vigilante les dice: «Vamos, en marcha para subir al campamento». Ellos tienen su macuto del presidio, cada cual se lo echa al hombro y todos se van hacia un camino que sube hasta la cima de la isla. El comandante de las islas llega acompañado de 6 vigilantes. Pasan lista. Están todos. Nuestra escolta se retira. «¿Dónde está el contable?», pregunta el comandante. «Ahora viene, jefe». Veo llegar a Dega, bien vestido de blanco con una chaqueta con botones, acompañado por un vigilante. Ambos llevan un gran libro bajo el brazo. Entre los dos hacen salir a los hombres de las filas, uno por uno, con su nueva clasificación. «Usted, recluso fulano de tal, número de deportado número X será numerado recluso Z. ¿Cuánto? X años». Cuando llega mi turno, Dega me abraza varias veces. El comandante se acerca. «¿Es ese, papillón?» «Sí, mi comandante», dice Dega. «Pórtese bien en la reclusión. 2 años pasan pronto». La reclusión. Una lancha está a punto. De los 19 reclusos, 10 se van en la primera lancha. Soy llamado para salir. Fríamente, Dega dice: «No, ese saldrá en el último viaje». Desde que llegué, estoy asombrado de ver la manera como hablan los presidiarios. No se nota disciplina alguna y ellos parecen reírse de los guardianes. Hablo con Dega, que se ha puesto a mi lado. Ya sabe toda mi historia y la de mi evasión. Hombres que estaban conmigo en Saint-Logan vinieron a las islas y se lo contaron todo. No me compadece. Es demasiado sutil para hacerlo. Una sola frase, de corazón: «Merecías tener éxito, hijo. Será la próxima vez». Ni siquiera me dice: «Ánimo, sabe que lo tengo». Soy contable general y estoy a partir un piñón con el comandante. Pórtate bien en la reclusión. Te mandaré tabaco y comida. No carecerás de nada. «Papillón, en marcha». Es mi turno. «Hasta la vista todos. Gracias por vuestras buenas palabras». Y embarco en la canoa. 20 minutos después arribamos a San José. He tenido tiempo de notar que solo hay 3 vigilantes armados a bordo para 6 presidiarios remeros y 10 condenados a reclusión. Hacernos con esta embarcación sería cosa de risa. En San José, comité de recepción. 2 comandantes se presentan a nosotros, el comandante de la penitenciaría de la isla y el comandante de la reclusión. A pie, custodiados, nos hacen subir el camino que va a la reclusión. Ningún presidiario en nuestro recorrido. Al entrar por la gran puerta de hierro sobre la que está escrito «Reclusión disciplinaria», se comprende enseguida la seriedad de esta cárcel. Esta puerta y las 4 altas tapias que la rodean ocultan, primero, un pequeño edificio en el que se lee Administración, Dirección, y 3 edificios más, A, B, C. Nos hacen entrar en el edificio de la Dirección. Una sala fría. Cuando los 19 estamos formados en 2 filas, el comandante de la reclusión nos dice: «Reclusos,
Esta casa es, ya lo sabéis, una casa de castigo para los delitos cometidos por hombres ya condenados a presidio. Aquí no se trata de regeneraros. Sabemos que es inútil, pero se procura meteros en cintura. Aquí hay un solo reglamento: cerrar el pico, silencio absoluto. Telefonear resulta arriesgado, podéis ser sorprendidos y el castigo es muy duro. Si no estáis gravemente enfermos, no os apuntéis para la visita, pues una visita injustificada entraña un castigo. Eso es todo lo que debo deciros. Queda rigurosamente prohibido fumar. Vamos, vigilantes, cacheadlos a fondo y ponedlos a cada uno en una celda. Charrier, Clouseau y Matuguet no deben de estar en el mismo edificio. Ocúpese usted de eso, Monsieur Santoguy. 10 minutos después me encierran en una celda, la 234 del edificio A. Clouseau está en el B y Matuguet en el C. Nos decimos adiós con la mirada. Al entrar aquí, todos hemos comprendido inmediatamente que si queremos salir vivos, hay que obedecer ese reglamento inhumano. Les veo irse, a mis compañeros de tan larga fuga, camaradas altivos y esforzados que me acompañaron con valentía y nunca se quejaron ni se arrepienten ahora de lo que hicieron. Se me encoge el corazón, pues al cabo de 14 meses de lucha codo con codo para conquistar nuestra libertad, hemos trabado para siempre entre nosotros una amistad sin límites. Examino la celda donde me han hecho entrar. Nunca hubiese podido suponer ni imaginar que un país como el mío, Francia, madre de la libertad en el mundo entero, tierra que dio a luz los derechos del hombre y del ciudadano, pueda tener, incluso en la Guayana francesa, en una isla perdida del Atlántico del tamaño de un pañuelo, una instalación tan bárbaramente represiva como la reclusión de San José. Figuraos 250 celdas una al lado de otra, cada cual adosada a otra celda, con sus 4 gruesas paredes únicamente horadadas por una puertecita de hierro con su ventanilla. Sobre cada ventanilla, pintado a la puerta: prohibido abrir esta puerta sin orden superior. A la izquierda, una tabla con una almohada de madera, el mismo sistema que en Beaulieu. La tabla se alza y se sujeta en la pared, una manta, por taburete, un bloque de cemento, al fondo, en un rincón, una escobilla, un vaso de soldado, una cuchara de palo, una plancha de hierro vertical que oculta un cubo metálico al que está sujeta por una cadena. Puede sacarse desde fuera para vaciarlo y de dentro para usarlo. 3 metros de alto. Por techo, enormes barrotes de hierro, gruesos como un raíl de tranvía, cruzados de tal forma que por ellos no puede pasar nada que sea ligeramente voluminoso. Luego, más arriba, el verdadero techo del edificio, a unos 7 metros del suelo aproximadamente, pasando por encima de las celdas adosadas unas a otras, un camino de ronda de 1 metro de ancho más o menos, con una barandilla de hierro. 2 vigilantes van continuamente desde un extremo hasta la mitad del recorrido donde se encuentran y dan media vuelta. La impresión es horrible. Hasta la pasarela llega una luz bastante clara, pero en el fondo de la celda, hasta en pleno día, apenas se ve nada. Enseguida me pongo a andar, esperando que toquen el silbato o no sé qué, para bajar las tablas. Para no hacer ningún ruido, presos y guardianes van en zapatillas. Pienso enseguida: aquí, en la 234, va a tratar de vivir sin volverse loco Charrier, alias Papillón, para cumplir una pena de 2 años, o sea, 730 días. A él le toca desmentir el apodo comedora de hombres que tiene esta reclusión. 1, 2, 3, 4, 5, media vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, media vuelta. El guardián acaba de pasar frente a mi techo. No le he oído venir, le he visto. ¡Zas! Se enciende la luz, pero muy arriba, colgada en el techo superior, a más de 6 metros. La pasarela está alumbrada, las celdas quedan en penumbra. Camino, la péndola vuelve a estar en movimiento. Dormid tranquilos, enchufados del jurado que me habéis condenado, dormid tranquilos, pues creo que si supieseis a dónde me mandasteis, os negaríais, asqueados, a ser cómplices de la aplicación de semejante castigo. Resultará harto difícil escapar a los vagabundeos de la imaginación. Casi imposible. Vale más, creo yo, encarrilarlos hacia temas que no sean demasiado deprimentes, más bien que suprimirlos por completo. En efecto, un toque de silbato anuncia que puede bajarse la tabla. Oigo un vozarrón que dice: «Para los nuevos, sabed que, a partir de este instante, si queréis, podéis bajar las tablas y acostaros».
Solo presto atención a esas palabras, si queréis. Entonces, sigo andando. El momento es demasiado crucial para dormir. Es menester que me acostumbre a esta jaula abierta por el techo. 1, 2, 3, 4, 5. Enseguida he cogido el ritmo de la péndola, con la cabeza gacha, ambas manos a la espalda, la distancia de los pasos exactamente medida, como un péndulo que oscila. Voy y vuelvo interminablemente, como un sonámbulo. Cuando llego al final de cada 5 pasos ni siquiera veo la pared. La rozo al dar media vuelta. Incansablemente, en este maratón que no tiene llegada ni tiempo determinado para terminar. Sí, papi, la verdad, no es ninguna broma esta comedera de hombres, y produce un efecto raro ver la sombra del guardián proyectarse contra la pared. Si se le mira levantando la cabeza, aún es más deprimente, como si uno fuese un leopardo caído en la trampa, observado desde arriba por el cazador que viene a capturarlo. La impresión es horrible, y necesitaré meses para acostumbrarme. Cada año, 365 días. 2 años, 730 días, si no hay ningún año bisiesto. Me sonrío al pensarlo. Mira, que sean 730 días o 731, da igual. ¿Por qué da igual? No es lo mismo. Un día más son 24 horas más, y 24 horas tardan en pasar. Más tardan 730 días de 24 horas. ¿Cuántas horas sumarán? ¿Sería capaz de calcularlo mentalmente? ¿Cómo hacerlo? Es imposible. ¿Por qué no? Sí, se puede hacer. Vamos a ver. 100 días son 2.400 horas. Multiplicado por 7 es más difícil. Suma 16.800 horas por una parte, más 30 días que quedan a 24 que suman 720 horas. Total, 16.800 más 720 deben arrojar, si no me he equivocado, 17.520 horas. Querido señor Papillón, tiene usted que matar 17.520 horas en esta jaula especialmente fabricada con sus paredes lisas para contener fieras. ¿Cuántos minutos he de pasar aquí? Eso carece en absoluto de interés. Hombre, las horas, bueno, pero los minutos... No exageremos. ¿Por qué no los segundos? Que tenga importancia o no, no me interesa. De algo hay que llenar esos días, esas horas, esos minutos, a solas consigo mismo. ¿Quién estará a mi derecha? Y a mi izquierda. Y detrás de mí. Esos 3 hombres, si las celdas están ocupadas, deben, a su vez, preguntarse quién acaba de ingresar en la 234. Un ruido sordo de algo que acaba de caer detrás de mí en mi celda. ¿Qué puede ser? ¿Habrá tenido mi vecino la habilidad de echarme algo por la reja? Trato de distinguir qué es. Veo con dificultad una cosa larga y estrecha. Cuando voy a recogerla, la cosa que adivino más que veo en la oscuridad se mueve y se desliza rápidamente hacia la pared. Cuando esta cosa se ha movido, yo he retrocedido. Llegada a la pared, comienza a trepar un poco y, luego, resbala hacia el suelo. La pared es tan lisa que esta cosa no puede agarrarse suficientemente para subir. Dejo que intente 3 veces la escalada de la pared y, luego, a la cuarta, cuando ha caído, la aplasto de una patada. Es blanda. Bajo la zapatilla. ¿Qué puede ser? Me arrodillo y la miro lo más cerca posible y, por fin, consigo distinguir que es un enorme 100 pies, de más de 25 centímetros de largo y de 2 dedos pulgares de ancho. Me invade tal asco que no lo recojo para echarlo al cubo. Lo empujo con el pie bajo la tabla. Mañana, con luz, ya veremos. Tendré tiempo de ver muchos 100 pies. Caen del techo. Aprenderé a dejar que se pasen sobre mi cuerpo sin intentar atraparlos ni molestarlos si estoy acostado. Asimismo, tendré ocasión de saber que un error de táctica, cuando están encima de uno, puede costar caro en sufrimientos. Una picadura de ese bicho asqueroso provoca una fiebre de caballo durante más de 12 horas y abrasa horrorosamente durante casi 6. De todas formas, será una distracción, un derivativo para mis pensamientos. Cuando caiga un 100 pies y me despierte, con la escobilla lo atormentaré el mayor tiempo posible o me divertiré con él dejando que se esconda para luego, algunos instantes después, tratar de descubrirle. 1, 2, 3, 4, 5... Silencio total. Pero aquí nadie ronca, nadie tose. Claro que hace un calor asfixiante, y es de noche.
¿Qué será de día? Estoy destinado a vivir con 100 pies. Cuando el agua subía en el calabozo submarino de Santa Marta, venían en grandes cantidades, aunque eran más pequeños, pero de todos modos de la misma familia que estos. En Santa Marta había la inundación diaria, es verdad, pero se hablaba, se gritaba, se oía cantar o se escuchaban los gritos y las divagaciones de los locos temporales o definitivos. Es ilógico lo que estás diciendo, papillón. Allá, la opinión unánime era que lo más que podía resistir un hombre eran 6 meses. Ahora bien, aquí hay muchos que deben quedarse 4 o 5 años y hasta más. Que les condenen a cumplirlos es una cosa, pero que los cumplan ya es otro cantar. ¿Cuántos se suicidan? No veo cómo podría uno suicidarse. Sí, es posible. No resulta fácil, pero puedes ahorcarte. Te haces una cuerda con los pantalones, la atas a un extremo de la escobilla y, subiendo en la tabla, puedes pasar la cuerda a través de un barrote. Si haces esa operación a ras de la pared del camino de ronda, es probable que el guardián no vea la cuerda. Y cuando acabe de pasar, te balanceas en el vacío. Cuando el guardián vuelve, ya estás listo. Por lo demás, él no se deberá dar prisa por bajar, abrir tu calabozo y descolgarte. ¿Abrir el calabozo? No puede hacerlo. Está escrito en la puerta. Prohibido abrir esta puerta sin orden superior. Entonces, no temas nada. El que quiera suicidarse tendrá todo el tiempo necesario antes de que le descuelguen, por orden superior. Describo todo esto que quizá no sea muy animado e interesante para las personas que gustan de la acción y la pelea. Estas podrán saltarse las páginas, si les aburren. Sin embargo, las primeras impresiones, los primeros pensamientos que me asaltaban al tomar contacto con mi nueva celda, las reacciones de las primeras horas de entierro en vida, creo que debo pintarlas con la máxima fidelidad. Hace ya mucho rato que camino. Percibo un murmullo en la noche, el cambio de guardia. El primero era alto y flaco. Este es bajo y gordo. Arrastra sus zapatillas. Su roce se percibe 2 celdas antes y 2 celdas después. No es 100% silencioso como su camarada. Sigo caminando. Debe de ser tarde. ¿Qué hora será? Mañana no me faltará con qué medir el tiempo. Gracias a las 4 veces que cada día debe de abrirse la ventanilla, sabré aproximadamente las horas. En cuanto a la noche, sabiendo la hora de la primera guardia y su duración, podré vivir con una medida bien establecida, primera, segunda, tercera guardia, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Automáticamente reanudo esta interminable paseata y, con ayuda de la fatiga, despliego fácilmente las alas de mi fantasía para ir a hurgar en el pasado. Por contraste, tal vez, con la oscuridad de la celda, estoy a pleno sol, sentado en la playa de mi tribu. La embarcación con la que pesca Lali se balancea a 200 metros de mí en ese mar verde ópalo, incomparable. Escarbo la arena con los pies. Zoraima me trae un gran pescado asado a la lumbre, bien envuelto en una hoja de banano para que se mantenga caliente. Como con los dedos, naturalmente, y ella, con las piernas cruzadas, me contempla sentada frente a mí. Está muy contenta de ver cómo los grandes pedazos de pescado se desprenden fácilmente y lee en mi cara la satisfacción que me embarga de saborear un manjar tan delicioso. Ya no estoy en la celda. Ni siquiera conozco la reclusión, ni San José, ni las islas. Me revuelvo en la arena y me limpio las manos frotándolas contra ese coral tan fino que parece harina. Luego voy al mar a enjuagarme la boca con esa agua tan clara y también tan salada. Recojo agua con el cuenco de las manos y me rocío la cara. Al frotarme el cuello, me doy cuenta de que llevo el pelo largo. Cuando Lali regrese, haré que me lo afeite. Toda la noche la paso con mi tribu. Quito el taparrabo a Zoraima y sobre la arena, allí, a pleno sol, acariciado por la brisa marina, la hago mía. Ella gime amorosamente como suele hacer cuando goza. El viento, quizá, lleva hasta Lali esa música amorosa. De todas formas, Lali no puede menos que vernos y distinguir que estamos abrazados. Está demasiado cerca para no ver claramente que hacemos el amor. Es verdad, debe de habernos visto, pues la embarcación vuelve hacia la costa. Lali desembarca, sonriente. Durante el regreso, se ha soltado las trenzas y alisado con sus largos dedos los mojados cabellos que el viento y el sol de este día maravilloso empiezan ya a secar. Voy hacia ella. Me rodea el talle con su brazo derecho y me empuja para subir la playa hacia nuestra choza. Durante todo el recorrido, no para de darme a entender, y yo. Una vez en la choza, me derriba sobre una hamaca doblada en el suelo en forma de manta y olvido en Lali que el mundo existe.
Zolaima es muy inteligente. No ha querido entrar hasta haber calculado que nuestro retozo había terminado. Ha llegado cuando, saciados de amor, todavía estamos tendidos completamente desnudos sobre la hamaca. Se sienta a nuestro lado, da unas palmaditas en las mejillas de su hermana y le repite una palabra que, seguramente, debe significar algo así como glotona. Luego, castamente, ajusta mi taparrabo y el de Lali con ademanes henchidos de púdica ternura. Toda la noche la he pasado en la guajira. No he dormido en absoluto. Ni siquiera me he acostado para, con los ojos cerrados, ver a través de mis párpados esas escenas que he vivido realmente. Ha sido caminando sin parar en una especie de hipnosis, sin esfuerzo de mi voluntad. Como me he vuelto a transportar a aquella jornada tan deliciosamente hermosa, vivida hace ya 6 meses. La luz se apaga y puede distinguirse que sale el sol, invadiendo la penumbra de la celda, expulsando esa especie de niebla vaporosa que envuelve todo lo que hay abajo, a mi alrededor. Un toque de silbato. Oigo las tablas que golpean la pared y hasta el gancho del vecino de la derecha cuando lo pasa en la anilla fijada en la pared. Mi vecino tose y oigo un poco de agua que cae. ¿Cómo se lava uno aquí? Señor vigilante, ¿cómo se lava uno aquí? Recluso, esta vez le perdono porque no lo sabe, pero no está permitido hablar con el vigilante de guardia sin sufrir un grave castigo. Para lavarse, sitúese usted sobre el cubo y vierta el agua de la jarra con una mano. Lávese con la otra. ¿No ha desenrollado su manta? No. Dentro, seguramente, hay una toalla de lona. Esa sí que es buena. ¿No se puede hablar al centinela de guardia? ¿Por ningún motivo? ¿Y si te asalta, vete a saber qué enfermedad? ¿O si te estás muriendo? ¿Una angina de pecho, una apendicitis, un ataque de asma demasiado fuerte? ¿Está prohibido, entonces, pedir auxilio hasta en peligro de muerte? Esto es el colmo. Pero no, es normal. Sería demasiado fácil armar un escándalo cuando, llegado al límite de la resistencia, los nervios se te rompen, solo para oír voces, solo para que te hablen, incluso solo para que te digan «¡Revienta, pero cállate!». Quizá 20 veces al día una veintena de los 250 tipos que debe de haber aquí provocarían cualquier discusión para deshacerse, como a través de una válvula de escape, de ese exceso de presión de gas que les rompe el cerebro. No puede haber sido ningún psiquiatra quien tuvo la idea de construir estas leoneras. Un médico no se deshonraría hasta ese extremo. Tampoco ha sido un doctor quien ha establecido el reglamento. Pero los 2 hombres que han realizado este conjunto, tanto el arquitecto como el funcionario, que han cronometrado los menores detalles de la ejecución de la pena, son, tanto uno como otro, 2 monstruos repugnantes, 2 psicólogos viciosos y malignos, llenos de odio sádico hacia los condenados. De los calabozos de la central de Belleau, en Caen, por muy profundos que sean, 2 pisos bajo tierra, podía filtrarse, llegar al público algún día el eco de las torturas o malos tratos infligidos a uno u otro preso castigado. Prueba de ello es que cuando me quitaron las esposas y las empulgueras, vi verdadero miedo en las caras de los guardianes, miedo de tener dificultades, sin duda alguna. Pero aquí, en esta reclusión del presidio, donde solamente pueden entrar los funcionarios de la administración, están muy tranquilos. No puede pasarles nada. Clac, 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 clac. Se abren todas las ventanillas. Me acerco a la mía, me arriesgo a dar una ojeada y, luego, saco un poco la cabeza, después toda, al pasillo, y veo, a derecha e izquierda, multitud de cabezas. Enseguida comprendo que tan pronto abren las ventanillas, las caras de todos se asoman precipitadamente. El de la derecha me mira con ojos vacuos. Sin duda, está embrutecido por la masturbación. Descolorido y grasiento, en su pobre rostro de idiota no hay asomo de luz. El de la izquierda me dice rápidamente: «¿Cuánto? Yo 4. He cumplido 1. ¿Nombre? Papillón. Yo, George Jojoy Lavernes. ¿Dónde caíste? En París. ¿Y tú? No tiene tiempo de contestar. El café, seguido del chusco, llega a la segunda celda anterior a la suya. Mete la cabeza y yo hago lo mismo. Tiendo mi cazo, lo llenan de café y, luego, me dan el chusco. Como no me apresuro a coger el pan, al cerrarse la ventanilla, el chusco rueda por el suelo. En menos de un cuarto de hora ha vuelto el silencio. Debe de haber 2 repartos, uno por pasillo, pues se termina enseguida. A mediodía
una sopa con un trozo de carne hervida, por la noche un plato de lentejas. Este menú, durante 2 años, solo cambia por la noche. Lentejas, alubias coloradas, guisantes, garbanzos, judías blancas y arroz con tocino. El de mediodía siempre es el mismo. Cada 15 días, también, sacamos todos la cabeza por la ventanilla y un presidiario, con una máquina de barbero, nos corta la barba. Hace 3 días que estoy aquí. Una cosa me preocupa sobre todas. En Royal, mis amigos me dijeron que me mandarían comida y tabaco. No he recibido nada todavía y me pregunto, por lo demás, cómo podrían hacer un milagro semejante, por lo que no me extraña demasiado no haber recibido nada. Fumar debe de ser muy peligroso y, de todos modos, es un lujo. Comer, sí, debe de ser vital, pues la sopa a mediodía es agua caliente y un pedacito de carne hervida de 100 gramos aproximadamente. Por la noche, un cazo de agua en la que flotan algunas judías y otras legumbres secas. Francamente, echo de menos la culpa a la administración de que no nos den una ración decorosa que a los reclusos que distribuyen y preparan la comida. Esta idea se me ocurre porque, por la noche, es un marsellés el que reparte las legumbres. Su cazo va hasta el fondo del perol y, cuando es él, tengo más legumbres que agua. Con los otros ocurre lo contrario, no hunden el cazo y cogen por arriba tras haber revuelto un poco. Resultado, mucha agua y pocas legumbres. Esa subalimentación es sumamente peligrosa. Para tener voluntad moral, hace falta cierta fuerza física. Barren en el pasillo. Me parece que barren mucho rato frente a mi celda. La escoba chirría con insistencia contra mi puerta. Miro con atención y veo asomar un pedacito de papel blanco. Comprendo enseguida que me han deslizado algo bajo la puerta, pero que no han podido introducir más. Esperan a que lo retire antes de ir a barrer más lejos. Tiro del papel, lo despliego. Son unas palabras escritas con tinta fosforescente. Espero que haya pasado el guardián y rápidamente leo. Papi, todos los días en el cubo a partir de mañana habrá 5 cigarrillos y un coco. Masca bien el coco cuando lo comas si quieres que te aproveche. Traga la pulpa. Fuma por la mañana cuando vacían los cubos. Nunca después del café de la mañana, sino de la sopa del mediodía inmediatamente después de haber comido y, por la noche, de las legumbres. Adjunto un trocito de mina de lápiz. Cada vez que necesites algo, pídelo en un pedacito de papel adjunto. Cuando el barretero frote la puerta con su escoba, rasca con los dedos. Si él rasca también, empuja tu nota. No la pases nunca antes de que él conteste. Ponte el trocito de papel en el oído para que no tengas que sacar el estuche y el pedazo de mina en cualquier sitio o en un resquicio en la pared de tu celda. Ánimo. Un abrazo. Ignaz Luis. Son Galgán y Dega quienes me mandan el mensaje. Algo me oprime la garganta. Tener amigos tan fieles, tan abnegados me reconforta. Y todavía con más fe en el porvenir, seguro de salir vivo de esta tumba, empiezo de nuevo a andar con paso alegre y ágil. 1, 2, 3, 4, 5, media vuelta, etc. Y mientras camino, pienso, ¡qué nobleza! ¡Qué deseos de hacer el bien hay en esos 2 hombres! Seguramente corren un grave riesgo, quizá sus puestos de contable y de cartero. Es en verdad grandioso lo que hacen por mí, sin contar con que les debe costar muy caro. ¿A cuántas personas deben tener que comprar para llegar de Royal hasta mí en mi calabozo de la comedora de hombres? Lector, debes comprender que un coco seco está lleno de aceite. Su pulpa dura y blanca está tan cargada de él que, rallando 6 cocos y con solo poner la pulpa en agua caliente, el día siguiente se recoge en la superficie 1 litro de aceite. Este aceite, cuerpo graso de cuya falta es de lo que más sufrimos con nuestro régimen, también tiene muchas vitaminas. Con un coco cada día tienes casi asegurada la salud, por lo menos no te deshidratas ni mueres de descomposición. Hasta la fecha, hace ya más de 2 meses que he recibido sin ningún tropiezo comida y tabaco. Cuando fumo, tomo precauciones de Sioux, tragando hondamente el humo y luego echándolo, poco a poco, agitando el aire con la mano abierta en abanico, para que desaparezca. Ayer pasó una cosa curiosa, no sé si obré bien o mal. Un vigilante de guardia en la pasarela se apoyó en la barandilla, miró hacia mi celda, encendió un cigarrillo, dio unas cuantas chupadas y luego lo dejó caer en mi celda. Después se fue. Esperé a que volviese para pisar ostensiblemente el cigarrillo. El breve ademán de detenerse que hizo no duró mucho.
Tan pronto se dio cuenta de mi gesto, se fue otra vez. ¿Tuvo compasión de mí o vergüenza de la administración a la que pertenece? ¿O sería una trampa? No lo sé, y eso me tiene preocupado. Cuando sufrimos, nos volvemos hipersensibles. No quisiera, si ese vigilante quiso durante unos segundos ser un hombre bueno, haberle apenado con mi gesto de desprecio. Ya hace 2 meses que estoy aquí. Esta reclusión es la única, a mi juicio, donde no hay nada que aprender, porque no hay ninguna combina. Me he adiestrado perfectamente a desdoblarme. Tengo una táctica infalible para vagabundear en las estrellas con intensidad, para ver aparecer sin dificultades diferentes etapas pasadas de mi vida de aventurero o de mi infancia, o para construir castillos de arena con una realidad sorprendente. Primero tengo que cansarme mucho. Necesito andar sin sentarme durante horas, sin parar, pensando en cualquier cosa. Después, cuando literalmente rendido me tumbo en mi tabla, reclino la cabeza sobre la mitad de la manta y doblo la otra mitad sobre mi cara y la boca. Entonces, el aire enrarecido ya de la celda me llega a la nariz con dificultad, filtrado por la manta. Eso debe provocarme en los pulmones una especie de asfixia y la cabeza empieza a arderme. Me ahogo de calor y de falta de aire y entonces, de repente, despliego las alas de mi fantasía. ¡Ah! Esas galopadas del alma, qué indescriptibles sensaciones han producido en mí. He tenido noches de amor en verdad más intensas que cuando era libre, más turbadoras, con más sensaciones aún que las auténticas, que las que de verdad experimenté. Sí, esa facultad de viajar en el espacio me permite sentarme con mi madre, que murió hace 17 años. Juego con su vestido y ella me acaricia los rizos del cabello, que me dejaba muy largo, como si fuese una niña a los 5 años. Acaricio sus dedos largos y finos, de piel suave como la seda. Se ríe conmigo de mi intrépido deseo de querer zambullirme en el río como he visto hacer a los chicos más grandes, un día de paseo. Los menores detalles de su peinado, la mimosa ternura de sus ojos claros y brillantes, de sus dulces e inefables palabras. Mi pequeño Riri, sé bueno, muy bueno, para que tu mamá pueda quererte mucho. Más adelante, cuando seas un poco mayor, también te zambullirás desde muy alto en el río. De momento, eres demasiado pequeño, tesoro mío. Anda, pronto llegará, demasiado pronto incluso, el día en que ya serás un grandullón. Y, cogidos de la mano, bordeando el río, volvíamos a casa, porque estoy de veras en la casa de mi infancia. Lo estoy de tal modo que tapo los ojos de mamá con las manos para que no pueda leer la partitura y, sin embargo, continúe tocando el piano. Estoy allí, pero de verdad, no con la imaginación. Estoy allí con ella, subido en una silla, detrás del taburete donde se sienta, y aprieto fuertemente con mis manitas para cerrar sus grandes ojos. Sus dedos ágiles continúan rozando las notas del piano para que yo oiga La viuda alegre hasta el fin. Ni tú, inhumano fiscal, ni vosotros, policías de dudosa honestidad, ni tú, miserable Polén, que negociaste tu libertad a costa de un falso testimonio, ni vosotros, los 12 enchufados que fuisteis lo bastante cretinos para haber seguido la tesis de la acusación y su manera de interpretar las cosas, ni tampoco vosotros, guardianes de la reclusión, dignos socios de la comedora de hombres, ni nadie, absolutamente nadie, ni siquiera las gruesas paredes ni la distancia de esta isla perdida en el Atlántico, nada, absolutamente, nada psíquico o material impedirá mis viajes deliciosamente teñidos del rosa de la felicidad, cuando despliego las alas hacia las estrellas. Cuando al contar el tiempo que he de quedarme solo conmigo mismo, solo hablé de horas tiempo, me equivoqué. Es un error. Hay momentos en que debe medirse por minutos tiempo. Por ejemplo, después de la distribución del café y el pan, cuando viene el vaciado de los cubos aproximadamente 1 hora después. Cuando me devuelvan el cubo vacío encontraré el coco, los 5 cigarrillos y, a veces, una nota fosforescente. No siempre, pero a menudo cuento entonces los minutos. Es bastante fácil, pues ajusto el paso a 1 segundo y, poniendo el cuerpo en péndulo cada 5 pasos, en el momento de la media vuelta, digo mentalmente 1. A los 12 suma 1 minuto. No vayáis a creer, sobre todo, que tenga ansia de saber si podré comer de ese coco que, en resumidas cuentas, es mi vida. Si tendré cigarrillos, placer inefable el poder fumar en esta tumba 10 veces en 24 horas, pues cada cigarrillo lo fumo en 2 veces. No, de cuando en cuando me sobrecoge una especie de angustia en el momento de la entrega del café y, entonces, tengo miedo, sin razón particular,
de que les haya pasado algo a las personas que, con peligro de su tranquilidad, me ayudan tan generosamente. Así es que espero y solo respiro cuando veo el coco. Está ahí, entonces todo va bien, para ellos. Despacio, muy despacio, van pasando las horas, los días, las semanas, los meses. Hace ya casi un año que estoy aquí, exactamente 11 meses y 20 días que no he conversado con alguien más de 40 segundos, y a una base de palabras entrecortadas y más murmuradas que articuladas. He cambiado, sin embargo, algunas palabras en voz alta. Me había resfriado y tosía mucho. Pensando que aquello justificaría el salir para ir a la visita, me apunté de pálido. He aquí el doctor. Con gran extrañeza de mi parte, la ventanilla se abre. A través de la abertura asoma una cabeza. ¿Qué tiene usted? ¿Qué le duele? ¿Los bronquios? Vuélvase, tosa. Pero, hombre, ¿es una broma? Sin embargo, es rigurosamente cierto. Ha venido un médico de la infantería colonial para examinarme a través de la ventanilla, hacerme volver a 1 metro de la puerta y auscultarme pegando el oído a la abertura. Luego me dice: «Saque el brazo». Iba a sacarlo maquinalmente cuando, por una especie de respeto para conmigo mismo, le digo al extraño médico: «Gracias, doctor. No se moleste tanto. No merece la pena». Por lo menos he tenido la fuerza de ánimo de darle a entender con toda claridad que no me tomaba en serio su examen. «Como quieras», tuvo el cinismo de responder, y se fue. Afortunadamente, pues estuve a punto de estallar de indignación. 1, 2, 3, 4, 5, media vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, media vuelta. Camino infatigablemente, sin pararme. Hoy camino con rabia. Mis piernas están tensas y no, como de costumbre, relajadas. Diríase que después de lo que acaba de pasar, necesito pisotear algo. ¿Qué puedo pisotear con mis pies? Debajo de ellos hay cemento. No, pisoteo muchas cosas caminando así. Pisoteo la apatía de ese matasanos que, por congraciarse con la administración, se presta a cosas tan asquerosas. Pisoteo la indiferencia por el sufrimiento y el dolor de una clase de hombres por otra clase de hombres. Pisoteo la ignorancia del pueblo francés, su falta de interés o de curiosidad por saber a dónde van y cómo son tratados los cargamentos humanos que cada 2 años salen de Saint-Martin-de-Ré. Pisoteo a los periodistas de las crónicas negras que, tras haber escrito escandalosos artículos sobre un hombre por un crimen determinado, algunos meses después ni siquiera se acuerdan de que haya existido. Pisoteo a los que han recibido confesiones y que saben lo que pasa en el presidio francés y se callan. Pisoteo el sistema de un proceso que se transforma en un torneo oratorio entre quien acusa y quien defiende. Pisoteo la organización de la Liga de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que no eleva la voz para decir: «Poned fin a vuestra guillotina seca, suprimid el sadismo colectivo que existe en los empleados de la administración». Pisoteo el hecho de que ningún organismo o asociación interrogue nunca a los responsables de ese sistema para preguntarles cómo y por qué en el camino de la podredumbre desaparece, cada 2 años, el 80% de su población. Pisoteo las partes de fallecimiento de la medicina oficial, suicidios, descomposición, muerte por subalimentación continua, escorbuto, tuberculosis, locura furiosa, chochez. ¿Qué sé yo lo que pisoteo? Pero, en cualquier caso, después de lo que acaba de pasar, ya no camino normalmente. A cada paso que doy, aplasto algo. 1, 2, 3, 4, 5... y las horas que discurren despacio calman por cansancio mi muda rebelión. 10 días más y habré cumplido la mitad de mi pena de reclusión. Es en verdad un hermoso aniversario que festejar, pues aparte de esa fuerte gripe, gozo de buena salud. No estoy loco, ni en vías de estarlo. Estoy seguro, hasta 100% seguro, de salir vivo y equilibrado a fines de año que va a empezar. Me despiertan unas voces heladas. Oigo: «Está completamente tieso, Monsieur Dugan. ¿Cómo no lo ha notado usted antes?» «No lo sé, jefe. Como se ha ahorcado en el rincón del lado de la pasarela, he pasado varias veces sin verle». «No tiene importancia, pero confiese que es ilógico que no lo haya visto antes». «Mi vecino de la izquierda se ha suicidado. Por lo menos, eso comprendo. Se lo llevan. La puerta se cierra. El reglamento ha sido rigurosamente respetado, puesto que la puerta ha sido abierta y cerrada en presencia de una autoridad superior, el jefe de la reclusión, cuya voz he reconocido. Es el 5º que desaparece cerca de mí en 10 semanas. El día del aniversario ha llegado.
En el cubo he encontrado un bote de leche condensada Nestlé. Es una locura de mis amigos, un precio de locura para procurársela y graves riesgos para pasarla. He tenido, pues, un día de triunfo sobre la adversidad, por lo que he decidido no desplegar las alas hacia otros parajes. Estoy en la reclusión. Ha pasado un año desde que llegué y me siento capaz de pirármelas mañana mismo si tuviese la oportunidad. Es una puntualización positiva y estoy orgulloso de ella. Por el barrendero de la tarde, cosa insólita, he tenido unas letras de mis amigos. «Ánimo, solo te falta un año. Sabemos que gozas de buena salud. Nosotros estamos bien, te abrazamos, Luis Ignace. Si puedes, manda enseguida unas letras por el mismo conducto que te entrega estas». En el papelito en blanco adjunto a la carta escribo: «Gracias por todo. Estoy fuerte y espero estar igual gracias a vosotros dentro de un año. ¿Podéis dar noticias, Clouseau Matuguet?» En efecto, el barrendero vuelve, rasca en mi puerta. Raudo, le paso el papel, que desaparece inmediatamente. Toda esta jornada y parte de la noche he pisado tierra firme y en el estado como me había prometido encontrarme repetidas veces. Un año y estaré en una de las islas. ¿Royal? ¿San José? Me hartaré de hablar, fumar y combinar la próxima evasión. El día siguiente inicio con confianza en mi destino el primer día de esos 365 que me quedan por pasar. Tenía razón respecto a los 8 meses siguientes, pero al 9º las cosas se echaron a perder. Esta mañana, en el momento de vaciar el cubo, el portador del coco ha sido pillado con las manos en la masa cuando empujaba el cubo, después de haber metido ya dentro el coco y los 5 cigarrillos. El incidente era tan grave que durante unos minutos han olvidado el reglamento del silencio. Los golpes que recibía aquel pobre desgraciado se oían muy claramente. Luego, el estertor de un hombre herido de muerte. Se abre mi ventanilla y una cara congestionada de guardián me grita: «Tú no pierdes nada por esperar». «A tu disposición, soy imbécil», le respondo, encorajinado por haber oído el trato infligido a aquel pobre sujeto. Eso pasó a las 7. Hasta las 11 no vino una delegación encabezada por el segundo comandante de la reclusión. Abrieron aquella puerta que desde hacía 20 meses estaba cerrada sobre mí y que nunca había sido abierta. Me encontraba al fondo de la celda, con mi vaso de soldado en la mano, en actitud de defensa, con el propósito incontrovertible de atizar todos los golpes posibles, por 2 razones. Primero, para que algunos guardianes no me pegasen impunemente, y segundo, para que me dejasen sin sentido más pronto. Pero no ocurrió nada de eso. «Recluso, salga». «Si es para pegarme, esperad a que me defienda, pues no tengo por qué salir para ser atacado por todos los lados. Estoy mejor aquí para dejar tieso al primero que me ponga las manos encima». «Chaguier, no van a pegarle». «¿Quién me lo garantiza?» «Yo, el segundo comandante de la reclusión». «¿Es usted hombre de palabra?» «No me insulte. Es inútil. Por mi honor, le prometo que no será usted golpeado. Vamos, salga». Contemplo el vaso que tengo en la mano. «Puede usted dejarlo, no tendrá que usarlo». «De acuerdo, está bien». Salgo y, rodeado por 10 vigilantes y el segundo comandante, recorro todo el pasillo. Cuando llego al patio, la cabeza me da vueltas y mis ojos, lastimados por la luz, no pueden permanecer abiertos. Por fin percibo la casita donde fuimos recibidos. Hay una docena de vigilantes. Sin empujarme, me hacen entrar en la administración. En el suelo, ensangrentado, gime un hombre. Al ver un reloj de pared que señala las 11, pienso: hace 4 horas que están torturando a ese pobre tipo. El comandante está sentado tras su escritorio y el segundo comandante se sienta a su lado. «Chaguier, ¿cuánto tiempo hace que recibe usted comida y cigarrillos?» «Ya se lo habrá dicho él. Se lo pregunto a usted». «Padezco de amnesia, ni siquiera puedo saber lo que ha pasado la víspera». «¿Se burla usted de mí?» «No, me extraña que eso no conste en mi expediente. Soy amnésico a consecuencia de un golpe que recibí en la cabeza». El comandante se queda tan asombrado de mi respuesta que dice: «Preguntad a Royal si hay alguna mención al respecto sobre él». Mientras telefonean, continúan preguntándome: «¿Se acuerda usted bien que se llama Chaguier?» «De eso sí». Y rápido, para desconcertarle más, digo como un autómata: «Me llamo Chaguier, nací en 1906 en el departamento de Ardèche y me condenaron a cadena perpetua en París, Sena».
Pone unos ojos como naranjas. Noto que he conseguido desconcertarlo. ¿Ha recibido su café y su pan esta mañana? Sí. ¿Qué legumbre le sirvieron anoche? No lo sé. Entonces, si hemos de creerle, ¿no tiene usted memoria en absoluto? De lo que pasa, en efecto. De las caras, sí. Por ejemplo, sé que usted me recibió un día. ¿Cuándo? No lo sé. Entonces, ¿no sabe cuánto tiempo le queda por cumplir? De la cadena perpetua, hasta que me muera, creo. No me refiero a eso, sino a su pena de reclusión. ¿Tengo una pena de reclusión? ¿Por qué? ¡Ah! Esto ya es el colmo, por Dios. No conseguirás sacarme de mis casillas. No irás a decirme que no te acuerdas de que estás purgando 2 años por evasión. Entonces le aplano completamente. ¿Por evasión yo? Comandante, soy un hombre serio y capaz de adquirir responsabilidades. Venga conmigo a visitar mi celda y verá usted si me he evadido. En este momento, un guardián le dice: «Le llaman de Royal, mi comandante». El comandante coge el aparato. ¿No hay nada? Es raro. Él pretende estar aquejado de amnesia. ¿La causa? Un golpe en la cabeza. Comprendido, es un simulador. Vaya a saber. Bien, dispense, mi comandante, lo comprobaré. Hasta la vista. Sí, le tendré al corriente. So comediante, deja que te vea tu cabeza. Ah, sí. Hay una herida bastante larga. ¿Cómo es posible que recuerdes que ya no tienes memoria después de recibir ese golpe? Dime. No me lo explico, solo sé que me acuerdo del golpe, que me llamo Chaguier y alguna que otra cosa más. En resumen, ¿qué quiere usted decir o hacer? Es lo que se discute aquí. Usted me pregunta desde cuándo me mandan comida y tabaco. He aquí mi respuesta definitiva. No sé si esta es la primera vez o la que hace 1000. En razón de mi amnesia no puedo contestarle. Eso es todo, haga lo que quiera. Lo que quiero es muy sencillo. Has comido demasiado durante todo ese tiempo. Bien, pues a partir de ahora vas a adelgazar un poco. Que se le suprima la cena hasta el fin de su pena. El mismo día, con el segundo barrido, tengo una nota. Desgraciadamente no puedo leerla. No es fosforescente. Por la noche enciendo un cigarrillo que me queda de la víspera y que he escapado al registro. Por estar muy bien escondido en la tabla, entre chupada y chupada, consigo descifrar con su lumbre. El limpiador no ha cantado. Ha dicho que solo era la segunda vez que te mandaba comida, por iniciativa propia, que lo hizo porque te conoció en Francia. Nadie se la ha molestado en Royal. ¡Ánimo! Así pues, estoy privado de coco, de cigarrillos y de noticias de mis amigos de Royal. Por si fuese poco, me han suprimido la cena. Me había acostumbrado a no padecer hambre y, además, las 10 sesiones de cigarrillo me llenaban el día y parte de la noche. No solo pienso en mí, sino también en el pobre diablo que han molido a golpes por mi culpa. Esperemos que no le castiguen cruelmente. 1, 2, 3, 4, 5, media vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, media vuelta. No aguantarás así como así ese régimen de hambre y, quizá, dado que comerás poco, hay que cambiar de táctica. Por ejemplo, quedarse acostado todo el tiempo posible para no gastar energías. Cuanto menos me mueva, menos calorías quemaré. Estar sentado muchas horas a lo largo del día. Es una forma muy diferente de vida a la que debo aprender. 4 meses son 120 días que pasar con el régimen que me han impuesto. ¿Cuánto tiempo será necesario para que empiece a estar anémico? Por lo menos 2 meses. Por lo tanto, tengo por delante 2 meses cruciales. Cuando me encuentre demasiado débil, las enfermedades tendrán terreno maravillosamente abonado para atacarme. Decido quedarme tumbado desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Caminaré desde el café hasta después de la recogida de los cubos, más o menos 2 horas. A mediodía, después de la sopa, 2 horas aproximadamente. Total, 4 horas de marcha. El resto del día estaré sentado o acostado. Será difícil desplegar las alas sin que esté fatigado. De todos modos, intentaré hacerlo. Hoy, tras haber pasado largo rato pensando en mis amigos y en el desdichado que ha sido maltratado tan duramente, comienzo a adiestrarme en esa nueva disciplina. Lo consigo bastante bien, aunque las horas me parecen más largas y mis piernas, que no funcionan durante horas enteras, me parecen estar llenas de hormigas. Hace 10 días que dura este régimen. Ahora siempre tengo hambre. Empiezo a sentir una especie de dejadez permanente que se ha apoderado endémicamente de mí. Sufro un horror la falta de ese coco y un poco por los cigarrillos. Me acuesto muy temprano y, con bastante rapidez, me evado virtualmente de mi celda.
Ayer estuve en París, en la Gare Morte, bebiendo champagne con mis amigos. Antonio de Londres, oriundo de las Baleares, pero que habla francés como un parisien e inglés como un auténtico Roseville de Inglaterra. El día siguiente, en Amagonie, Boulevard de Clichy, mataba de 5 tiros de pistola a uno de sus amigos. Entre la gente de Lampa, los cambios de amistad en odio mortal son tan rápidos como frecuentes. Sí, ayer estuve en París, bailando a los sones de un acordeón en el salón del Petit Jardin, avenida de Saint-Queen, cuya clientela está compuesta por entero de corsos y marselleses. Todos los amigos desfilan en ese viaje imaginario con un verismo tal que no dudo de su presencia, ni de mi presencia en todos esos lugares donde he pasado tan hermosas noches. Así pues, sin andar demasiado, con ese régimen alimenticio tan reducido consigo el mismo resultado que buscando el cansancio. Las imágenes del pasado me sacan de la celda con un poder tal que, verdaderamente, vivo más horas de libertad que de reclusión. Solo me falta cumplir un mes. Hace ya 3 que solo ingiero un chusco y una sopa caliente sin feculentos a mediodía con un pedazo de carne hervida. El hambre continua hace que me ponga a examinar el trozo de carne tan pronto me lo sirven, para ver si no es, como suele ocurrir, solo un pellejo. He adelgazado mucho y me percato de cómo aquel coco que tuve la suerte de recibir durante 20 meses ha sido esencial para el mantenimiento de mi buena salud y de mi equilibrio en esa terrible exclusión de la vida. Esta mañana, tras haberme tomado el café, estoy muy nervioso. Me he abandonado a comerme la mitad del pan, cosa que nunca hago. Habitualmente lo parto en 4 trozos más o menos iguales y los como a las 6, a mediodía, a las 6 de la tarde y por la noche. ¿Por qué lo has hecho? Me riño a mí mismo. Ahora que todo termina tienes flaquezas tan graves. Tengo hambre y me siento tan sin fuerzas. No seas tan pretencioso. ¿Cómo vas a estar fuerte comiendo lo que comes? Lo esencial, y en esto puedes considerarte vencedor, es que estás débil. Es verdad, pero no enfermo. La comedora de hombres. Lógicamente, esto con un poco de suerte, debe perder la partida contigo. Me he sentado, tras mis 2 horas de marcha, en el bloque de cemento que me sirve de taburete. 30 días más, o sea, 720 horas, y después se abrirá la puerta y me dirán: «Recluso Chaguier, salga». Ha terminado sus 2 años de reclusión. ¿Qué diré? Esto. Sí, por fin he terminado esos 2 años de calvario. Nada de eso, hombre. Si es el comandante al que le fuiste con el cuento de la amnesia, debes continuar con él fríamente. Le dices: «¿Cómo? ¿Estoy indultado? ¿Me voy a Francia? ¿Ha terminado mi cadena perpetua?» Solo para ver la cara que pone y convencerle de que el ayuno al que te condenó es una injusticia. Pero, ¿qué te pasa? ¿Injusticia o no? Al comandante le importa un pito haberse equivocado. ¿Qué importancia puede tener esto para su retorcida mentalidad? No tendrás la pretensión de que el comandante tenga remordimientos por haberte infligido una pena injustamente. Te prohíbo suponer, tanto mañana como más adelante, que un esbirro sea un ser normal. Ningún hombre digno de este nombre puede pertenecer a esa corporación. Nos acostumbramos a todo en la vida, hasta a ser un canalla durante toda nuestra existencia. Quizás solo cuando esté cerca de la tumba, el temor de Dios, si es religioso, le asuste y le haga arrepentirse. Desde luego, no será por verdadero remordimiento de las cochinadas que haya cometido, sino por miedo de que, en el juicio de su Dios, sea él el condenado. Así, cuando vayas a la isla, sea la que sea donde te destinen, ya desde ahora sabe que ningún compromiso deberá ligarte a esa raza. Cada cual se encuentra a un lado de una barrera claramente trazada. A un lado, la bulia, la pedante autoridad desalmada, el sadismo intuitivo, automático en sus reacciones, y en el otro, yo con los hombres de mi categoría que, seguramente, han cometido delitos graves, pero en quienes el sufrimiento ha sabido crear cualidades incomparables: piedad, bondad, sacrificio, nobleza, coraje. Con toda sinceridad, prefiero ser un presidiario que un esbirro. Solo 20 días. Me siento, en verdad, muy débil. He notado que mi chusco siempre es el de los más pequeños. ¿Quién puede rebajarse tanto hasta escoger sañudamente mi chusco? En mi sopa, desde hace varios días, no hay más que agua caliente, y el trozo de carne siempre es un hueso con muy poca carne o un poco de pellejo. Tengo miedo de caer enfermo. Es una obsesión. Estoy tan débil que no he de esforzarme nada para soñar. Despierto cualquier cosa.
Esa profunda fatiga acompañada de una depresión en verdad grave me preocupa. Trato de reaccionar y, con penas y fatigas, logro pasar las 24 horas de cada día. Rascan en mi puerta. Atrapo rápidamente un papel. Es fosforescente. Lo envían Degas y Galgani. Leo. Manda unas letras. Muy preocupados por tu estado de salud. 19 días más. Ánimo, Luis Ignace. Hay un pedazo de papel en blanco y una punta de mina de lápiz negra. Escribo. Aguanto. Estoy muy débil. Gracias, papi. Y como la escoba vuelve a frotar de nuevo, mando el papel. Estas letras sin cigarrillos, sin coco, significan para mí más que todo eso. Esta manifestación de amistad, tan maravillosa y constante, me da el fustazo que necesitaba. En el exterior saben cómo estoy, y si cayese enfermo el doctor seguramente recibiría la visita de mis amigos para impulsarle a cuidarme correctamente. Tienen razón. Solo 19 días. Estoy a punto de terminar esa carrera agotadora contra la muerte y la locura. No caeré enfermo. De mí depende hacer cuanto menos movimiento posible para no gastar más que las calorías indispensables. Voy a suprimir las 2 horas de marcha de la mañana y las 2 de la tarde. Es el único medio de aguantar, por lo que, toda la noche, durante 12 horas, estoy acostado y las otras 12 horas sentado sin moverme en mi banco de piedra. De vez en cuando me levanto y hago algunas flexiones y movimientos de brazos. Luego me siento de nuevo. Solo 10 días. Me estoy paseando por Trinidad. Los violines javaneses de una sola cuerda me acunan con sus melodías quejumbrosas cuando un grito horrible e inhumano me devuelve la realidad. Ese grito procede de una celda que está detrás de la mía o, en todo caso, muy cerca. Oigo. ¡Canalla! ¡Baja aquí! ¡A mi fosa! ¿No estás cansado de vigilar desde arriba? ¿No ves que te pierdes la mitad del espectáculo por culpa de la poca luz que hay en este hoyo? —Cállese o será castigado severamente —dice el guardián. —Deja que me rías, oh imbécil. ¿Cómo puedes encontrar algo más cruel que este silencio? Castígame todo cuanto quieras, pégame si te apetece, horrible verdugo, pero nunca encontrarás nada comparable con el silencio en el que me obligas a estar. No. No quiero, no puedo seguir sin hablar. Cochino imbécil. Hace ya 3 años que debía de haberte dicho. ¡Mierda! Y he sido lo bastante estúpido para esperar 36 meses en gritarte mi asco por miedo de un castigo. Mi asco por ti, por todos los de tu calaña, podridos esbirros. Algunos instantes después, la puerta se abre y oigo. No, así no. Ponérsela al revés es mucho más eficaz. Y el pobre tipo, que chilla. Ponla como quieras, tu camisa de fuerza, podrido. Al revés, si quieres. Estréchala hasta ahogarme. Tira fuerte con tus rodillas de los cordones. Eso no me impedirá decirte que tu madre es una marrana y que por eso no puede ser más que un montón de basura. Deben de haberle amordazado, pues ya no oigo nada más. La puerta ha sido cerrada de nuevo. Esa escena, al parecer, ha conmovido al joven guardián, puesto que, al cabo de algunos minutos, se para delante de mi celda y dice: «Debe de haberse vuelto loco». ¿Usted cree? Sin embargo, todo lo que ha dicho es muy sensato. El guardián se queda de piedra y me suelta, marchándose. Vaya, esta me la apuntó. Este incidente me ha apartado de la isla de las buenas personas, los violines, las tetas de las hindúes, el puerto de Port of Spain, para devolverme a la triste realidad de la reclusión. 10 días más, o sea, 240 horas que aguantar. La táctica de no moverme da sus frutos, a menos que sea porque los días transcurren despacio o a causa de las pequeñas cartas de mis amigos. Creo más bien que me siento más fuerte a causa de una comparación que se impone en mí. Estoy a 240 horas de ser liberado de la reclusión. Me encuentro débil, pero mi mente sigue intacta. Mi energía solo pide un poco más de fuerza física para volver a funcionar perfectamente. En tanto que ahí, detrás de mí, a 2 metros, separado por la pared, un pobre sujeto entra en la primera fase de la locura, quizá por la puerta peor, la de la violencia. No vivirá mucho, pues su rebeldía ocasiona que puedan atiborrarle a saciedad de tratamientos rigurosamente estudiados para matarle lo más científicamente posible. Me reprocho sentirme más fuerte porque el otro está vencido. Me pregunto si soy también uno de esos egoístas que, en invierno, bien calzados, bien enguantados, con abrigos de pieles, ven desfilar ante sí las masas que van a trabajar, heladas de frío, mal vestidas o, cuando menos, con las manos amoratadas por la helada matutina, y que comparando ese rebaño que corre para atrapar el primer metro o autobús, se sienten mucho más abrigados que antes y disfrutan de su pelliza con más intensidad que nunca.
Muy a menudo, todo está hecho de comparaciones en la vida. Es verdad, tengo 10 años, pero Papillon tiene la perpetua. Es verdad, tengo la perpetua, pero también tengo 28 años, mientras que él tiene 15 años, pero ha cumplido los 50. Vamos, ya llego al final y, antes de 6 meses, espero estar bien en todos los aspectos. Salud, moral, energía, en buena disposición para una fuga espectacular. Se ha hablado de la primera, pero la segunda quedará grabada en las piedras de uno de los muros del presidio. No me cabe la menor duda. Me iré, estoy seguro, antes de 6 meses. Esta es la última noche que paso en la reclusión. Hace 17.508 horas que he ingresado en la celda 234. Han abierto mi puerta una vez para conducirme ante el comandante con el solo fin de que me castigase. Aparte de mi vecino, con quien, algunos segundos al día, cambio unos cuantos monosílabos, me han hablado 4 veces. Una vez, el primer día, para decirme que al toque de silbato había que bajar la tabla. Otra vez el doctor. «Vuélvase, Tosa». Una conversación más larga y agitada con el comandante. Y, el otro día, 4 palabras con el vigilante conmovido por el pobre loco. No es como para divertirse. Me duermo tranquilamente sin pensar en otra cosa que mañana abrirán definitivamente esta puerta. Mañana veré el sol y, si me mandan a Royal, respiraré el aire del mar. Mañana seré libre. Me echo a reír. ¿Cómo que libre? Mañana comienzas oficialmente a purgar tu pena de trabajos forzados a perpetuidad. ¿A eso llamas ser libre? Ya sé que esa vida no es comparable con la que acabo de soportar. ¿Cómo encontraré a Clouseau y a Matouguet? A las 6 me dan el café y el pan. Tengo ganas de decir, pero si oís algo, os equivocáis. Enseguida pienso que soy amnésico y quién sabe si el comandante, al darse cuenta de que le había tomado el pelo, no sería capaz de infligirme 30 días de calabozo. Pues, de todas formas, según la ley, he de salir de la reclusión celular de San José hoy, 26 de junio de 1936. Dentro de 4 meses cumpliré 30 años. Las 8. Me he comido todo el chusco. Encontraré comida en el campamento. Abren la puerta. El segundo comandante y 2 vigilantes están ahí. «Chaguier, ha cumplido usted su pena. Estamos a 26 de junio de 1936. Síganos». Salgo. Al llegar al patio, el sol brilla ya bastante para deslumbrarme. Tengo una especie de desfallecimiento. Las piernas me flojean y manchas negras bailan ante mis ojos. Sin embargo, no he recorrido más que unos 50 metros, 30 de ellos al sol. Cuando llegamos ante el pabellón de la administración, veo a Matouguet y a Clouseau. Matouguet está hecho un verdadero esqueleto, con las mejillas chupadas y los ojos hundidos. Clouseau está tendido en una camilla, lívido y huele a muerte. Pienso, no tienen buen aspecto mis compañeros. ¿Estaré yo en igual estado? Ardo en deseos de verme en un espejo. Les digo, «¿Qué tal?» No contestan. Repito, «¿Qué tal?» «Bien», dice quedamente Matouguet. Me dan ganas de decirle que, una vez terminada la pena de reclusión, tenemos derecho a hablar. Beso a Clouseau en la mejilla. Me mira con ojos brillantes y sonríe. «Adiós, Papillon», me dice. «No, hombre, no. Ya está. Eso se acabó». Algunos días más tarde morirá en el hospital de Royal. Tenía 32 años y había sido encarcelado a los 20 por el robo de una bicicleta que no cometió. Llega el comandante. «Hacedles pasar, Matouguet y usted. Clouseau se han portado bien, por lo tanto, en sus fichas pongo buena conducta. Usted, Chaguier, como ha cometido una falta grave, le pongo lo que se ha merecido, mala conducta». «Perdón, mi comandante, ¿qué falta he cometido?» «¿De verdad que no se acuerda usted del hallazgo de los cigarrillos y el coco?» «No, sinceramente». «Vamos a ver, ¿qué régimen ha seguido durante 4 meses?» «¿Desde qué punto de vista? ¿Desde el punto de vista de la comida? Siempre el mismo desde que llegué». «Ah, esto es el colmo. ¿Qué comió anoche?» «Como de costumbre lo que me dieron. Yo qué sé, no me acuerdo. Quizá judías o arroz con tocino u otra legumbre». «Entonces, ¿por la noche come?» «Caray, ¿cree usted que tiró mi escudilla?»
No, no es eso, renuncio. Bien, retiro de lo de la mala conducta. Hágale otra ficha de salida. Monsieur, te pongo buena conducta. ¿Te vale? Es lo justo, no he hecho nada para desmerecerla. Y con esta frase nos vamos de la oficina. La gran puerta de la reclusión se abre para darnos paso, escoltados por un solo vigilante. Bajamos despacio el camino que va al campamento. Desde lo alto se domina el mar brillante de reflejos plateados y de espuma. La isla de Royal, enfrente, llena de verdor y de tejados rojos. La del diablo, austera y salvaje. Pido permiso al vigilante para sentarme unos minutos. Me lo concede. Nos sentamos, uno a la derecha y otro a la izquierda de Clouseau, y nos cogemos de las manos sin siquiera darnos cuenta. Este contacto nos produce una extraña emoción y, sin decir nada, nos abrazamos. El vigilante dice: «Venga, muchachos, hay que bajar». Y despacio, muy despacio, bajamos hasta el campamento, en el que yo y Matouret entramos de frente, cogidos todavía de la mano, seguidos de los dos camilleros que llevan a nuestro amigo agonizante.